muy fácil de asimilar la información. Como en la anterior clase habíamos indicado, donde decíamos que la farmaconoxia se clasificaba en dos, ¿no es cierto? Habíamos repasando lo de la anterior clase, donde decíamos que la farmaconoxia se clasificaban en farmaconoxia antigua y farmaconoxia moderna. También habíamos tocado un punto de vista donde decíamos que la farmaconoxia durante mucho tiempo fue llamado de distinta manera. Aparecieron múltiples personajes donde indagaron e indicaron que existían ciertas plantas medicinales. También tocaron un tema que esas plantas medicinales tenían un componente químico y otro personaje genera el proceso de extracción, saca ese componente químico para utilizar para un fin terapéutico. En la actualidad, de esta manera se continúa trabajando, se continúa generando extracciones de distintas plantas medicinales para sacar ese componente químico, para sacar y utilizar para un tratamiento. Vamos a continuar entonces el tema anterior, donde mencionábamos un poquito, puse ciertos conceptos con la única finalidad, a ver si puedo agrandar esto. Hemos quedado en la farmaconoxia moderna y la farmaconoxia antigua. Entonces vamos a ir partiendo, fusionando las dos farmaconoxias. Ya en este concepto donde defino qué es la farmaconoxia, ya fusiono la farmaconoxia antigua y fusiono la farmaconoxia moderna. Dice, es el conocimiento de las plantas y sustancias de origen natural. Conocimiento de la planta. Está diciendo conocimiento de la planta. Para conocer debo saber la taxonomía. Para conocer debo conocer la planta en sí, porque no es como hacer una recolección sencilla, sino que conocer la planta medicinal para generar un tipo de recolección. Debo saber en qué regiones crecen, lo cual se denominan plantas cultivadas. Entonces, el conocimiento de las plantas está hablando de la farmaconoxia antigua. Las sustancias de origen natural que tienen algunas virtudes medicinales. Ya está hablando de sustancias. Habíamos dicho que todas las plantas, no todas, aquellas que se denominan plantas medicinales, contienen dentro de su estructura ciertas sustancias químicas, las cuales pueden ser utilizadas para tratar una enfermedad. Entonces, en este concepto, voy fusionando las dos farmaconoxias, la farmaconoxia antigua y la farmaconoxia moderna. Entonces, de esta manera voy generando un conocimiento, desde el origen, desde el cultivo, la recolección y conservación, la cual hablábamos en la farmaconoxia antigua. Entonces decíamos que era un conjunto de procesos, un conjunto de preparaciones de aquellas plantas medicinales que se iban a utilizar para extraer ese componente químico. Definición de la farmaconoxia. Estudio de composición química que presenta. Habíamos dicho que se encargaba la farmaconoxia moderna, la cual le habíamos dado un nombre nuevo, decíamos que se denominaba entonces fitoquímica. Entonces la fitoquímica encargada del estudio de la composición química de las plantas medicinales. Estudio de la naturaleza de los principios activos. Ya está hablando esos componentes químicos se denominan principios activos. Entonces esos componentes químicos en la actualidad, en la industria farmacéutica, se llaman principios activos.
¿Por qué se dice principios activos? Porque cuando ingresan al organismo, por más mínima cantidad que ingresan, sea regular, poca o abundante cantidad que ingresa al organismo, genera una acción fisiológica. Genera una acción fisiológica. Entonces lo que estoy diciendo, que cuando ingresa va a pasar algo. Va a pasar algo. Entonces a eso denominamos acción fisiológica. No es que ingresa y no pasa absolutamente nada. Entonces esos componentes químicos, denominados principios activos, de origen natural obviamente, que existen, ya vamos a tocar el punto de vista orígenes distintos, semisintéticos y sintéticos y naturales. Y vamos a conocer la capacidad y la diferenciación de cada uno. Obviamente que la ciencia va evolucionando, es por eso que se toca el origen sintético y semisintético. Si me preguntan cuál es mejor, sintético, semisintético o natural, su nombre mismo lo dice, natural. Los productos naturales fueron utilizados antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo, y se tenían buenas propiedades curativas. No se escuchaba efectos adversos, porque los productos naturales sí tienen efectos adversos cuando se consume una cantidad que no corresponde. Pero teóricamente se dice que tienen muy pocas propiedades adversas. El estudio de la actividad farmacológica es algo que en la actualidad estamos olvidando. Hace muchos años lo estaban practicando, lo estaban tocaban el tema de la actividad farmacológica. Hoy en día hacemos feria y ¿qué pasa? Ni siquiera hacemos una comprobación experimental. Si yo preparo shampoo, ¿acaso al animal le vamos a dar el shampoo y vamos a refregar y no vamos a ver ningún efecto adverso? ¿Será que los productos que yo preparo para la feria se les puede dar es para los animales? No, ¿no es cierto? No se hace una comprobación de la actividad farmacológica. Quizás alguien sea alérgico al producto, al principio activo, quizás algunos no lo sean, quizás hay otras personas que sí lo sean. Quizás sea alérgico a una cantidad superior a lo que voy a suministrar. Para eso me sirve la actividad farmacológica. Cada ser humano es distinto, es único. Desde ahí nos planteamos. Quizás diga, entonces tengo que comprobar a todo el producto que voy a lanzar al mercado para que pueda curar una patología, tengo que comprobar en todas las personas. No, en algunas personas. Se hace al azar, aleatoriamente, la comprobación y ver si sucede alguna alergia, alguna erupción, ver cuál es el principio activo que está causando ese tipo de evento. Entonces, con esto trato de indicar que yo me voy a dedicar, mucha gente quizás ya tiene esa noción de decir, yo voy a fabricar un shampoo o un jabón o una crema que cure una patología. Pero no puedo generar algo que yo no he comprobado. No es porque dice en el libro agregar esto, meter esto, este principio activo, este componente químico, y ya se puede utilizar de esa manera. ¿No? Hay que hacer una evaluación, hay que evaluar, para que yo tenga la certeza que ese producto no le va a causar ninguna patología a las personas que utilicen. Y aún así, en la actualidad existen muchos productos donde indican en la parte de advertencia si el producto causa alguna alergia, ya no se debe utilizar. Suspender el uso.
Nosotros producimos productos, porque ese es nuestro objetivo. En las ferias científicas producimos muchos jabones, shampoo, antibacterial, antiparasitario, antifúngico, pero no hacemos comprobaciones. Entonces no olvidemos lo que hace muchos años mucha gente lo aplicaba. Comprobaba la actividad farmacológica que generaba. Porque por más mínima cantidad de principio activo que ingresa al organismo, genera una acción. Es grave lo que digo, es una acción. Entonces, si yo me meto 1 miligramo de cocaína, 2 miligramos de cocaína, 3 miligramos de cocaína, el efecto es distinto. La acción fisiológica es distinta. Igual que el café, yo me tomo una tacita de café, 2 tacitas de café, 3 tacitas de café, 4 tacitas de café, 5 tacitas de café. El efecto es completamente distinto. ¿Sí? Quizás con una tacita de café sea beneficioso. 3 tacitas de café, o 4 tacitas, o 5 tacitas, lo único que me genera es una taquicardia. No hay ningún beneficio, no existe ninguna bondad. Lo que menciona la farmaconoxia, que dice que los principios activos tratan una patología. Con 3 tacitas de café o 5 tacitas de café, lo único que he generado es una acción tóxica. Una acción tóxica. Simplemente por incrementar la dosis del principio activo, que en esta circunstancia estoy hablando de la cafeína. Entonces, una tacita de café, 2 tacitas de café, 3 tacitas de café, tienen distinta concentración de cafeína. Y aún así el cuerpo es tan sabio que cuando ve un exceso, empieza a depurar, a sacar del cuerpo. Vamos a definir la farmaconoxia. ¿A qué se denomina droga? Porque muchas veces decimos droga, 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 droga. Aquella que comprende todos los productos naturales de origen animal o vegetal que tenga una actividad farmacológica para uso directo o para elaboración de medicamentos. Entonces cambia el concepto, la farmaconoxia tiene una definición para la droga. Y menciona 2 orígenes. Entonces no existe un solo origen. Y es más, ahí falta incursionar el origen mineral. Pero ya pone una regla, dice que tienen que ser productos naturales. Naturales que puedan tener un origen animal, vegetal o mineral. Entonces ya pone ciertas reglas. No se denomina droga aquellos productos que no tienen origen natural. Cambia el concepto, es completamente distinto. Vamos mencionando distintas reglas. Entonces aquí ya vamos mencionando una regla fundamental para estar dentro del concepto droga en farmaconoxia. Vamos implantando origen natural. No funciona con origen semisintético ni sintético. Predico de esta manera, digo predico porque culturas anteriores de nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, utilizaban bastante la medicina natural. En la actualidad, nuestra generación lo único que utiliza es antibiótico. Me duele el estómago, antibiótico. Me duele la cabeza, antibiótico. Me duele el estómago, antibiótico. Vivimos en una sociedad de automedicación. Nos automedicamos, nos encanta, dice el compañero, ¿estás con diarrea? Mira, me hizo la otra vez, comprate el Bacterol Ford. Cómpratelo, que es buenísimo. Yo planteo un concepto donde digo cada persona es única.
Quizás a esa persona que tuvo diarrea anterior vez, el bacteriol Ford le hizo una acción fisiológica. Quizás al que le comentó que le hizo, ven, quizás no le haga. Y lo único que tenga es una intoxicación hepática. En Bolivia, en la actualidad, vivimos en una sociedad digo, que cree saberlo todo, no maneja ni el concepto de muchas cosas. No se maneja el concepto de muchos fármacos, y se van a dar cuenta en farmacología cuando entren a los fármacos específicos, cuando manejen ciertos conceptos se van a dar cuenta que la automedicación está haciendo mucho mal en la sociedad. Mucha gente en la actualidad es resistente. Han logrado que en Bolivia existan bacterias multiresistentes solo por la automedicación. En otros países no se utiliza el concepto de automedicación. No existe. En otros países de mucho desarrollo se evita el uso de antimicrobianos, porque dicen que el cuerpo tiene un mecanismo de defensa que puede lograr luchar o atacar con ciertos antígenos bacterianos, parasitarios, virales o fúngicos. En esta circunstancia decimos que los productos naturales, aquel que nos reíamos de los viejos que tomaban manzanilla, hojas de boldo, cola de caballo, quisuara, aquellos viejitos que consumían hojas de eucalipto, hojas de llantén. Aquellas personas que nos reíamos tenían un conocimiento empírico. Entonces, en Bolivia nos estamos olvidando mucho de las medicinas tradicionales. Y me gustaría, si alguien tiene alguna medicina tradicional que su familia utilizaba, por ejemplo, en mi familia mucho se utilizaba esta planta medicinal como es el boldo, que tiene la boldina. En mi familia mucho utilizamos el jengibre, como principio activo el gingerol. En mi familia mucho se utilizó el llantén. Entonces es una cultura que yo de forma empírica la heredé. Entonces yo tenía ese concepto del que el llantén era antiinflamatorio, tenía ese concepto no inflamatorio de la hoja de llantén, tenía ese concepto donde yo decía que el jengibre decía que eran para destruir bacterias. Las hojas de paico, que tenía un concepto que decía que era para los parásitos. Decía, no estaba equivocado, porque así lo aprendí. En mi cultura, que es la boliviana, la que estaba más relacionada a las plantas porque salían en el jardín. Entonces tuve la dicha de conocer ciertas plantas medicinales, que hasta hoy en día las utilizo. Las utilizo porque presentan ciertas bondades terapéuticas. Sí, porque yo lo vi a mi abuelo, a mi abuela consumiendo este tipo de plantas medicinales y beneficiándose de los beneficios que presentaban los principios activos, como la boldina, como el gingerol. Entonces, yo les aseguro que muchos tienen historia de cultura que uno lleva de sus
abuelo, tatarabuelo. Vamos a plantear la finalidad, el conocimiento de las drogas vegetales usadas en terapéutica y su obtención en calidad y cantidad adecuada. Entonces prácticamente está indicando que las hojas o las plantas medicinales que vamos a utilizar debemos saber clasificar o seleccionar. Y vamos a hablar de temas posteriores de plantas silvestres y plantas cultivadas. Que dicen, yo o la persona debe conocer las morfologías o taxonomías que presenta dicha planta medicinal. ¿Para qué? Porque esas plantas medicinales pues van a ser sometidas a un control de calidad, tanto interno como externo, para lograr extraer eso que se denomina principio activo, la cual puede ser utilizada para un tratamiento. La investigación de otras plantas en búsqueda del principio químico con actividades terapéuticas en la actualidad se continúa indagando. No se ha cumplido en su totalidad la investigación de ciertas plantas medicinales. Entonces, en cada región, en cada departamento de Bolivia, existe una cultura distinta. Existen ciertas plantas medicinales que crecen en Santa Cruz, que crecen en Cochabamba, que crecen en La Paz, que crecen en Potosí, que crecen en Oruro. Entonces existe una variedad de ciertas plantas medicinales. Obviamente que adecuándose a la condición climatológica con la que se representa. Drogas o sustancias narcóticas. Si nosotros buscamos el concepto de droga, en el diccionario aparece sustancia narcótica. ¿Qué es una sustancia narcótica? Planteamos desde el compuesto nitrogenado, ya de mí está hablando en chino, van a decir compuesto nitrogenado, las cuales se denominan alcaloides, una familia en exclusiva como son los alcaloides. Yo les aseguro que en su vida han consumido alcaloides. ¿Quién no ha consumido un té? ¿Quién no ha consumido un café? Entonces consumimos alcaloides, porque muchas veces decimos alcaloides, decimos, no, ya ni existió, nunca consumí cocaína o marihuana. Pero dentro de la familia de alcaloides está el té, la teína y la cafeína. Entonces, definición importante, droga, automáticamente en el diccionario aparece que son sustancias narcóticas. Pero desde el punto de vista de farmaconoxia decíamos que eran productos naturales de origen animal, vegetal o mineral que podían utilizarse para un fin terapéutico, ¿no es cierto? Entonces planteábamos un concepto distinto, más innovador, relacionado mucho a productos naturales, relacionado mucho al origen que representaba, enfocado para una finalidad donde decía que podían curar ciertas patologías. Vamos a definir nuevamente lo que ya habíamos pasado en anterior proyección, donde decíamos el concepto de farmaconoxia. Es bastante importante, ya que les he dicho que la farmaconoxia es la base. Iniciamos el proceso que se llama farmacología. Entonces voy planteando desde los orígenes. Entonces una penicilina, ¿cuál era el origen de esa penicilina que nosotros conocemos? Era un hongo. ¿Qué origen presentaba? Origen vegetal.
¿Era un producto natural? Sí, era un producto natural. Entonces yo voy planteando desde el origen, desde lo más abajo. Luego van a avanzar de principio activo, lo que se llama farmacodinamia, el movimiento del fármaco dentro del organismo. Ya no van a tocar esta parte donde mencionan principio activo, van a entender que principio activo es extraído de las plantas, ya sea de origen animal, de origen vegetal o de origen mineral. Ya se va a sobreentender. Lo único que van a empezar a tocar es la farmacodinamia, el movimiento. En este instante lanzaría la siguiente pregunta. ¿Qué fármacos han utilizado recientemente? Quizás muchas digan antibiótico, antipirético. La pregunta, ¿conoce la farmacodinamia para que usted logre utilizar ese tipo de tratamiento? O cualquier tratamiento que haya realizado. Las personas que quieren generar un tratamiento deben dominar la farmacodinamia. Desde cómo ingresa el fármaco, desde la vía de ingreso, desde la absorción, desde la acción y hasta la depuración del fármaco fuera del organismo. Porque todo lo que entra sale. Entonces el profesional, siempre recalco esta fase inicial abajo. En mi materia solo se aplazan las personas que no asisten a clase, aquellas personas que no realizan ningún tipo de evaluación. Porque mi clase simplemente es una fase inicial. Voy dando un inicio. Y digo, no se puede ser farmacéutico sin conocer farmacodinamia. ¿Cómo reacciona la penicilina? ¿Cómo reacciona el imipenem, el meropenem, la ciprofloxacina, el ceftriaxona? ¿Cuál es su movimiento? ¿Cuál es el movimiento del paracetamol? ¿Cómo ingresa al organismo? ¿Cuánto tiempo se absorbe? ¿Cuánto tiempo genera acción? ¿Cuánto tiempo se depura el organismo? Van a tener la dicha de avanzar a detalle cada parte que estoy mencionando. Para mencionar una farmacodinamia debo conocer el principio activo. Debo conocer de qué fue formada, qué origen representa el principio activo, qué ventajas tengo de utilizar un producto natural, qué ventajas tengo de utilizar un producto semisintético, qué ventajas tengo de utilizar un producto sintético. ¿Cuáles son los efectos adversos que genera dichos productos? Entonces, ya voy planteando un concepto donde digo que la medicina natural, aquel de origen natural, tiene menos efectos adversos. No voy a tener ese fenómeno, efecto rebote que dicen. Menos probabilidad de toxicidad. Hace muchos años lo manejaban nuestros abuelos y tatarabuelos. En la actualidad estamos perdiendo aquella costumbre y estamos agarrando una costumbre más sencilla, lleno de ignorancia, porque es lleno de ignorancia, porque acepto que se automediquen, pero solo aquellas personas que saben la farmacodinamia. Y las personas que no lo saben, no les importa su vida. No es importante su vida para ellos. Entonces es grave lo que ya yo estoy mencionando y digo, la automedicación. Y es algo que quiero trabajar en la actualidad, quitar esta cultura que está existiendo en nuestra sociedad, porque la compra de antibióticos es como ir a la venta y comprar un chupete o una pastilla. Tanto así que ya no exigen ni receta ni nada por el estilo.
Y es más, vamos y tenemos el atrevimiento, porque también soy parte de esta cultura, tenemos el atrevimiento, vamos y decimos, deme una ciprofloxacina, te preguntan de 500 o de 1 gramo. Y todavía tenemos la capacidad de razonar y decir, de 1 gramo. ¿Por qué? Porque es más principio activo, más efecto, sin dominar la farmacodinámica. Las invito a leer, si alguna de ustedes es médico dependiente, fármaco dependiente. Hay mucha gente que ya viene por defecto genético con ciertos fármacos, muy dependiente de los fármacos. Las invito a leer la farmacodinamia del fármaco que consumen diariamente. Se van a dar cuenta, tan impresionante es leer la farmacodinamia de ese fármaco, que te vas a dar cuenta qué cosas no debes comer adicionales cuando hagas la ingesta de ese fármaco. Entonces ya estoy dando una pauta inicial donde digo, no puede ser farmacéutico sin conocer la farmacodinamia, el movimiento del fármaco. Vamos a plantear entonces, aquel concepto. Vamos a plantear aquel concepto donde hablamos un poquito del origen, hablamos de las plantas medicinales, pero mucha gente me pregunta, puse este concepto con una finalidad. Muchas veces en clase me preguntaron, ¿qué es para usted una planta medicinal? ¿Qué es para usted una planta medicinal? Entonces, he tenido la capacidad de buscar información verídica. Un ente que nos rige a nivel mundial como es la OMS, obviamente que nos rige a nivel salud, y con esta pandemia se equivocó, vamos a aclarar eso. No vamos a resaltar lo que teníamos así en un nivel 10 hace muchos años. Un ente que no se equivocaba como es la OMS, y en la actualidad con el COVID se equivocó. Pero ¿qué dice la OMS? Es todo vegetal que contiene uno o más de sus órganos o sustancias que pueden utilizarse para fines terapéuticos. Lo que está diciendo que existen plantas que contienen un solo principio activo o contienen 2 o 3 principios activos. ¿Real? Sí, muy real. Hay plantas que contienen hasta 5 principios activos. Alarmante, ¿no? 5 principios activos. Entonces tenemos muy ese concepto de que las plantas contienen un solo principio activo y se puede hacer un uso terapéutico, pero no. Existen plantas que contienen muchos principios activos dentro de ellas. Y dice, estas plantas son exclusivas para utilizarse para fines terapéuticos. Para fines terapéuticos. O también puede ser utilizado como prototipos para obtención de nuevos fármacos o la síntesis o semisíntesis. Puede ser utilizado como prototipo. Entonces, gracias a las plantas medicinales es que aparecen productos semisintéticos y sintéticos. Entonces se genera una evolución en la acción farmacológica. Drogas crudas. Son drogas de origen vegetal o animal que han sufrido ningún proceso de elaboración. Cuando me refiero al proceso de elaboración, obviamente cuando nosotros queremos sacar aquel componente químico de la planta medicinal, utilizamos ciertos métodos. Puede ser el arrastre de vapor de agua, puede ser por expresión. Decime.
Vení, vení. Espérenme un momentito, por favor. No sé si siempre nos enfocamos a planta cruda. Este concepto es muy utilizado en las farmacias magistrales porque simplemente se utilizan procesos de extracción. Cuando se utilizan ciertos procesos de extracción, a veces se contamina con el agua, a veces se contamina con el solvente apolar que se ha utilizado. Entonces generamos un sistema de errores. Entonces, la cual a mí me va a permitir como profesional utilizar ciertos reactivos para quitar el agua. Por ejemplo, utilizamos mucho el sulfato de sodio anhidro para quitarle el porcentaje de agua y a la vez quitarle la acidez que presenta el principio activo y sea más accesible para el tratamiento médico, porque hay que tomar en cuenta que los fármacos o plantas medicinales y muy relacionados a principios activos son demasiado desagradables para el paladar humano. Entonces, hay ciertos procesos de enmascaramiento, ciertos procesos que me permiten enmascarar aquel mal sabor que representa alguna droga o planta medicinal, algún principio activo que se ha logrado extraer. En este tipo de proceso solo se genera la recolección y el secado y el proceso de extracción, más no tienen ningún proceso. ¿Han visto la diferencia? Por ejemplo, quiero darle un ejemplo entre el azúcar morena y el azúcar blanca. ¿Cuál creen que es la diferencia? Simplemente el proceso químico. El azúcar blanca de la sacarosa de mesa que consumimos tiene mucho más proceso químico. Se agrega mayor azufre para blanquear y el azúcar morena tiene menos proceso. La pregunta, ¿cuál es más dañino? ¿El azúcar con múltiples procesos o el azúcar morena? Obviamente que el azúcar morena es más saludable porque se evita ciertos procesos que a la vez dejan residuos del proceso químico. Tenemos drogas organizadas y drogas no organizadas. Tenemos la manzanilla como drogas organizadas, la coca y el anís. Entonces ya vamos representando ciertos principios activos muy relacionados a estas plantas medicinales y drogas no organizadas como las resinas, aceites volátiles o fijos. ¿Qué quiere decir? Drogas organizadas, aquellas que presentan un solo principio activo dentro de la planta medicinal. Drogas no organizadas presentan múltiples principios activos. También tiene una clasificación múltiple, como las resinas o oleoresinas. Entonces, tienen múltiples clasificaciones, las cuales le dan una mezcla de 2 o 3 o 4 principios activos distintos. Entonces, es mucho más difícil generar un proceso de extracción. Principio activo, habla mucho de principio activo. Generalmente el principio activo tiene una acción fundamental. Es toda sustancia química pura responsable de la acción y efecto farmacológico que posee la planta. Entonces, cuando me refiero al principio activo, me refiero exclusivamente a lo que se saca de la planta medicinal
que ya les había dicho eran un 10 o un 20% que se sacaba de adentro de esa planta medicinal para utilizar para generar un producto farmacológico. Ese principio activo está conformado por composiciones químicas. Y ahí les dejo para que puedan tener un mejor entendimiento del principio activo. La cocaína como principio activo. La manzanilla como principio activo tenemos el camazuleno. La menta como principio activo tenemos el mentol. El anís como principio activo tenemos el anetol. El clavo de olor tenemos el eugenol. ¿Alguna vez han ido a un consultorio odontológico donde les han hecho algún tratamiento, limpieza, etcétera, etcétera? Utilizan mucho. Tiene un olor característico un consultorio odontológico. ¿Cuál creen de los principios activos? Gracias al eugenol, gracias al clavo de olor, a este aceite esencial que tiene una acción antibacterial. Entonces, por eso se utiliza mucho en los consultorios odontológicos. No sé si existe alguna pregunta o algo. ¿Cuáles eran los que tenían la droga organizada y la droga no organizada? Quería anotarlos. Yo mencionaba un término de donde decía las drogas organizadas, fuera del concepto donde decía anís, manzanilla, fuera del concepto decía yo las drogas organizadas presentan un principio activo dentro de la planta medicinal. Dentro. Por ejemplo, en este ejemplo, la hoja de manzanilla presenta camazuleno, que es un aceite esencial de color azul, dentro de la planta medicinal. Decía, las drogas no organizadas presentaban 2 o 3 principios activos dentro de la planta medicinal. Entonces, para el profesional es muy difícil de extraer una droga no organizada porque tiene que enfocar, por ejemplo, si voy a hacer un estudio de el aceite de ricino, por ejemplo, o el bálsamo de Tolú, o el bálsamo de Perú, tengo que elegir de 3 o 4 principios activos cuál voy a utilizar. Entonces, para mí como profesional es un poco más difícil de elegir de 4 principios activos que tengan. Vamos a hacer el ejemplo la coca. La coca que tenga 4 principios activos, se complica la situación. Y eso sucede en las tesis en la actualidad. Eligen una planta que tiene 3 o 4, hasta 5 principios activos y quieren hacer la indagación de los 5 principios activos. Entonces, para el profesional es más incómodo realizar 5 principios activos porque tiene que describir la farmacocinética de los 5 principios activos. ¿Qué hacemos generalmente cuando nosotros planteamos un objetivo? Agarramos un solo principio activo. Por más que tenga 3 principios activos o 4 principios activos, que son las drogas no organizadas, elegimos solo un principio activo y trabajamos con ese principio activo y buscamos la acción terapéutica. Obviamente que el proceso de extracción, de separación, se complica demasiado. No sé si respondí a su pregunta o la confundí más. Yo le estaba preguntando cuáles eran, o sea, específicamente, ¿cómo? Ahí me hizo hasta equivocar. Esa misma diapositiva. Quería anotar esos nombres. Perdón, gracias. Para servirla. ¿Hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta o algo? ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos principios activos? Ya. Perdón, ¿cuál era tu pregunta? ¿A qué denominamos principios activos? Sí. Ya. Voy a adelantar un poquito el tema que vamos a avanzar también un poco el día de hoy. Ya habíamos dicho que la farmaconoxia moderna abarcaba dos composiciones químicas que las plantas presentan dentro
microscópicamente, en el interior de la planta. Entonces, una planta medicinal, porque esa es de interés, el resto no me interesa. Una planta medicinal contiene lo que se denomina un metabolito primario y un metabolito secundario. Y es grave la situación cuando digo que tiene dos componentes, porque el metabolito primario tiene carbohidratos, proteínas, aminoácidos, lípidos. Entonces eso tiene una planta medicinal como metabolito primario. Carbohidratos, proteínas, lípidos, aminoácidos. Y contiene y este metabolito primario abarca, en este instante tienen una hoja de coca en su mano, y más o menos la hoja de coca es el 100%. Entonces el metabolito primario abarca entre un 80% a 90% de la planta. El metabolito secundario se abarca entre un 10 o 20%, casi nada en realidad. En una planta medicinal está el metabolito secundario, la cual se denomina principio activo. ¿Qué es un principio activo? Son los componentes químicos, las cuales van a ser utilizadas para tratar una patología. Aquí está el principio activo. La cocaína, el camazuleno, que es antiespasmolítico, el mentol para infecciones respiratorias, el anetol para infecciones respiratorias, o antibacterial, el eugenol, también que se está utilizando como antiséptico para infecciones respiratorias. Entonces, cada uno de los principios activos es una composición química cíclica compuesta por aceites esenciales, por alcaloides, por bálsamo. Vamos a ir abarcando cada una de las familias, así que no hay por qué preocuparse. Vamos a abarcar inicialmente el metabolito primario, que mucha gente dice, ¿qué importa si usted dijo que el metabolito primario no se podía utilizar para un fin terapéutico? Pero nuestra rama es tan grande que hay mucha gente que le tira un enfoque nutricional. Bioquímicos, nutricionistas, aparte le brincaron. Y el metabolito primario está muy relacionado al enfoque nutricional, que también es parte, por más que nos presentemos, dice, ¿por qué ustedes quieren abarcar toda la rama? Es parte de nuestra rama. Conocer qué es un hidrato de carbono, conocer qué es una proteína, qué es un lípido, qué es un aminoácido. Lo avanzamos desde las etapas iniciales. Ya van a tener la dicha de avanzar bioquímica y les van a hablar de aquellas macromoléculas y micromoléculas que acabo de mencionar en este instante, y vamos a rematar con análisis clínico ya desde el enfoque de diagnóstico. En esta etapa necesito que conozcamos aquellos principios activos, que es la composición química que abarca un 10 o un 20% del 100% de la planta. Prácticamente estoy diciendo que es muy poco que contiene la planta principios activos. Es por eso que un producto natural es demasiado, el costo es demasiado alto. No sé si han visto videos de la elaboración de la cocaína donde agarran demasiada cantidad de hojas de coca para extraer unos 10 o 20 kilos. Una cantidad inmensa pisando a la gente de hojas de coca, y extraen unos 3 o 4 ladrillos de 3 o 4 kilos. Eso quiere decir que existe muy poco porcentaje de principio activo en las plantas medicinales, la cual es un componente químico, y este componente químico se denomina cocaína, camazuleno, mentol, anetol, eugenol, que es parte de una familia, como son los aceites esenciales, como son los alcaloides. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, doctor, gracias. Vamos a tocar a mayor profundidad lo que acabo de mencionar en este instante, el metabolito secundario y el metabolito primario, enfocándonos a la farmaconoxia moderna, la denominada fitoquímica. Entonces vamos a ir enmarcando las diferencias. Es muy importante
Yo les voy a decir qué cosas son importantes, las cuales lo va a utilizar en su vida profesional, porque llegan a la tesis y les preguntan la diferencia entre metabolito primario y secundario. Es fundamental conocer la gran mayoría de las tesis, me atrevo a decir hasta por el momento, porque hay etapas donde cambian. Hasta este instante, hasta la gestión 2020 pasada, la gran mayoría de las tesis, me atrevo a decir que el 90% estaba muy relacionada a plantas medicinales y un 10% a la parte clínica. Entonces es un alarmante. 90% plantas medicinales. ¿A qué me refiero? Utilizo, por ejemplo, habían tesis donde decía el uso de jengibre como hipoglicemiante para aquellas personas que sufren de diabetes, disminuir el azúcar. Macadamio como hipolipemiante para disminuir el colesterol malo como es el triglicérido, HDL, perdón, el LDL y el VLDL. Entonces, más o menos había un estilo de este tipo de procesos muy relacionados al enfoque de plantas medicinales. No ha cambiado en estos 8 años que ya yo estoy haciendo servicio de enseñanza, no ha cambiado la incidencia del 90% del uso de las plantas medicinales. Continuamos con ese enfoque del 90% de utilizar una planta medicinal para curar una patología. Quizás cambie, quizás sea netamente, hubo un tiempo, hace 8 años atrás, donde se utilizaba mucho la bacteriología, donde queríamos hacer las indagaciones de las bacterias, infectar algunas bacterias, atacar a esa bacteria, pero después se quitó el protocolo. No sé si existe alguna otra pregunta o algo. Bueno, si no hay otra pregunta, continúo avanzando. Continúo avanzando, entonces. Vamos a plantear entonces un poquito de los objetivos de la farmaconoxia. Una etapa bastante fundamental donde quitamos el concepto de que la farmaconoxia solo estudia el origen del vegetal, sino también hay que tomar en cuenta que la farmaconoxia representa tres tipos de orígenes, o cualquier tipo de origen siempre y cuando el origen pueda utilizarse para tratar una patología, está incursionado a la farmaconoxia. Entonces, el tema que yo había mencionado hace un instante, tratando de hacer un adelanto, se llama objetivos de la farmaconoxia. Voy a plantear algo bastante sencillo, el origen. Hay que incursionar un origen más a esta proyección, por favor. Ya les había dicho, ya confirmado, presentan 3 orígenes. En años pasados quizás se representaba, había un fenómeno de decía que la farmaconoxia solo representaba un origen que era el vegetal, pero según el avance, la farmaconoxia acepta a cualquier origen siempre y cuando el producto o la materia prima que se vaya a utilizar se pueda utilizar para tratar una enfermedad o una patología. Entonces se incursiona en la actualidad otro origen que vendría a ser el C, que es el origen mineral. Entonces existen 3 orígenes: especie animal, especie vegetal y especie mineral. Por ejemplo, yo hace muchos años tuve la experiencia cuando entré a presentar mi servicio militar. Me acuerdo que sin noción de conocimiento, también saliendo del colegio, para presentar mi servicio militar, me inscribí al cuartel y tengo una historia bastante graciosa porque me acuerdo que en el cuartel me dotaron los uniformes y me dieron una barra de jabón de azufre. Y yo dije, una barra maloliente, una barra, ¿qué sentido tiene una barra
de esta, si yo en casa estoy acostumbrado a usar jabones Dove y demás cosas, decía, ¿no es cierto? Y me pongo a pensar en el trayecto del ejercicio militar, hacíamos demasiada actividad física, no había lluvia, sol, nada de eso no existía. Cuando estábamos con botas durante mucho tiempo, entonces había una proliferación fúngica, aparición de hongo en los pies. Relaciono mucho esto porque a veces decimos la farmaconoxia está enfocado mucho al uso de distintos orígenes, pero que pueda tener un fin terapéutico o que pueda tratar una patología. Entonces en ese tiempo, como realizaba demasiada actividad física y no me sacaba, me levantaba a las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana tocaba la trompeta, hacíamos actividad física hasta las 8 o 9 de la mañana y hacíamos parte, nos parábamos al frente en el sol, no importaba el sol ni la lluvia, igual se paraba al frente. 6 de la mañana y me sacaba la bota, 9 de la noche, solo para bañarme. Entonces me di cuenta que por las condiciones que se generaba, había proliferación de hongos en los pies. Y observaba a gente que ya estaba mucho tiempo en este rubro, que agarraba el jaboncito que yo decía, el hediondo, el que no tiene ningún sentido, que seguramente yo decía están promocionando alguna empresa o algo, ese jaboncito que dotaban lo utilizaban en los pies. Que evitaba, destruía condiciones para la proliferación de hongo. Lo utilizaban como un antifúngico y como un antibacterial. Y por eso incursiono, porque lo he aplicado en mi vida, el origen mineral, el azufre. Que antes lo utilizaban y los cuarteles se continúa dotando de este material porque se ha visto mucha evidencia de curar procesos fúngicos y bacterianos. El tercer objetivo, investigación de los métodos ópticos, producción de las drogas tanto en pequeños y grandes escalas. Y vamos a tocar un punto donde hablamos del cultivo y vamos a tocar en temas posteriores plantas silvestres y plantas cultivadas, cuál es el beneficio de cada una de ellas. Con cuál de ellas se tiene mayor mejora. Mejor se recolecta más principios activos con plantas cultivadas o mejor se recolecta con plantas silvestres. La pregunta, la recolección la realiza cualquier persona, es decir, si en este instante le digo vayan y busquen la hoja de paico, en este instante salgan y vayan y busquen por Cotoca la hoja de paico, ¿será que todos conocen la hoja de paico? No. Son parte de Bolivia y muchas personas no lo conocen. Quienes conocen solo aquellas personas que han visto la dicha planta. La recolección es muy importante porque, ¿qué significa? Si yo me confundo y mezclo con las hojas de paico para el proceso de extracción, ya se contaminó. Ya se contaminó aquel principio activo que yo estaba sacando de esa planta medicinal. Si yo pongo otra planta que no sea la hoja de paico. Entonces, para la recolección debe recolectarse aquellas personas que tienen conocimiento de la morfología y taxonomía de la hoja de paico, sin equivocaciones. Vamos a hablar de la conservación artificial y la conservación natural más adelante en temas posteriores. Ya han visto en Santa Cruz, si usted deja un guineo, un gualele o una manzana durante mucho tiempo, se deteriora. Entonces vamos a ir viendo qué fenómeno sucede para que un gualele o una manzana durante mucho tiempo lo deje y empiece a ver un deterioro. Entonces vamos a ir viendo en temas posteriores conservación. ¿Cómo se puede conservar más tiempo una planta medicinal? No estoy diciendo conservar por año, conservar más tiempo.
meses, quizás semanas. Extracción del principio activo, que existen múltiples métodos. La extracción del principio activo, no sé si han visto con Esperanza, no sé si les muestro porque ella se ingresa mucho en mi materia. No sé por qué hace extracciones. Mi función de mí en realidad en la parte de laboratorio es someter a procesos de extracción, hacer aquella caracterización organoléptica que sepa qué se sabe un aceite esencial, a qué se sabe un alcaloide, qué sabor tiene un alcaloide puro de origen natural. Entonces, esa es mi función. Preguntaban en el grupo si va a haber laboratorio, nos tienen que avisar o cómo va a ser el laboratorio. El laboratorio, en una etapa inicial nos habían indicado, con esta pandemia, nadie la busca esta pandemia, realmente no sé si es un adelanto, creo que es un adelanto en Bolivia, que de la noche a la mañana se haya implantado el avance virtual. A muchas personas hay muchas críticas, a muchas personas les gusta, a muchas personas no les gusta, pero lo que vamos a hacer este semestre es tratar de que disminuya el porcentaje de personas con COVID, porque quizás ya algunas han tenido COVID y tienen una historia propia. Aquí el presente, el que les dicta, el que habla, casi me voy con el COVID realmente. Para mí fue mortal. Puedo decir que soy un sobreviviente del COVID, más estuve 10 días en terapia intensiva. Realmente a mí me cayó malísimo. Quizás algunas personas me conocían, pesaba casi 110 kilos, estoy pesando 60, realmente no me gustaría que nadie pase por esto. Y si volviéramos o retornáramos al laboratorio, tiene que cumplirse todas las medidas de bioseguridad, todas, absolutamente todas, porque no sé, tenemos algo en nuestra carrera que la gran mayoría de los docentes se han muerto, docentes excelentes, realmente amigos, compañeros, hermanos, han muerto en nuestra carrera. Parece que existe una maldición, casi me incluyo también en la maldición. Entonces, el retorno a las clases de laboratorio, planteamos como profesionales los primeros meses impartir la clase netamente teórica y el resto, esperando que esta pandemia al menos disminuya la cantidad de infectados, porque todos los días es alarmante. Antes atendía en la primera etapa de cada 10 personas, 3 eran infectadas. En estas circunstancias demasiado grave. De cada 10 pacientes, 10 son COVID. Entonces, muy alarmante realmente. La gente no tiene conciencia de esta patología. Pasen por los mercados, se van a dar cuenta, la gente está como vaca ahí, metida sin ninguna concientización, infectando a miles de personas. Entonces eso es lo que hace la ignorancia de no saber utilizar, porque el sinónimo no significa de que sea pobre, sea cochino o descuidado. He sido muy pobre y eso no incursiona de que yo sea sucio o descuidado. Entonces es parte. No sé si existe alguna pregunta, alguna interrogante o algo para que culminemos acá, para no sobresaturar de informaciones. Lo que me interesa es que manejemos el concepto. Como culminamos el tema, vamos a realizar un mapa conceptual, cuadro sinóptico, lo que ustedes deseen. Va a ser una actividad entonces para el día de hoy.
hay ciertas cosas que pasé a la ligera y hay cosas que resalté mucho. Entonces las cosas que resalté hay que darle prioridad. El que les habla ya tiene 12 años de experiencia en este rubro, es por eso que les decía anterior clase, esta profesión no es para enriquecerse, es para servir realmente a mucha gente que nos necesita, entonces nos formamos para servir. Entonces hay cosas que resalté, entonces me gustaría que lo plasmen en una hoja, en un Word, en un Point, como ustedes quieran, creatividad, porque siempre resalto este concepto. Cada presentación que cada alumno representa, me refleja lo que es, me refleja lo que es. Entonces, cualquier trabajo refleja su personalidad. Hay que tomar en cuenta que estamos en una fase de pregrado, ya no estamos en colegio. Si se dan cuenta, son muy sociables, son muy jóvenes también. Lo que pretendo es innovar. Innovar, muéstrenme cosas espectaculares que ni siquiera necesite revisar y yo diga, tal alumno hace trabajos espectaculares y pueda ponerle su punto como corresponde, ¿no? Cada trabajo tiene una ponderación. Yo siempre digo, hagan el trabajo, no obligo realmente, no obligo. Al final tengo miles de reclamos, digo que por qué por un punto me aplacé y yo les digo, todo el semestre tuvo para ganarse punto y no le dio la gana realmente. Entonces nada puedo hacer cuando ya es tarde, en este instante sí puedo hacer muchas cosas, entonces no les pido tantas cosas porque sé que tienen muchas materias, sé la vida de estudiante, a veces uno trabaja y estudia a la vez, entonces me ha tocado vivirlo de esta manera, trabajar y estudiar, entonces comprendo la situación. Entonces la tarea es una sola plana, mapa conceptual o cuadro sinóptico, resaltando todo lo importante del primer tema. No sé si existe alguna pregunta o algo, o quedamos aquí. La Dice, diapositiva. buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿La diapositiva lo va a subir a la plataforma? Sí, igual se lo voy a subir a WhatsApp porque hay mucha gente que no puede descargar de la plataforma, entonces también lo facilito por WhatsApp. Entonces, si no lo puede por la plataforma o si no por WhatsApp. Pero hay algo, a veces por WhatsApp el documento no se logra visualizar, no se visualizar de forma correspondiente. Lo que tienen que hacer aquellas personas que pueden visualizar en su celular, belleza, y aquellas personas que no, lo tienen que descargar en su computadora y lo visualizan de forma tranquila. Ya, ¿y el cuadro sinóptico lo que dijo es para ahorita? Sí, voy a poner esta tarea hasta las 8 de la noche para que tengan la posibilidad de realizarlo en el trayecto de la tarde. No voy a gestionar que lo hagan rapidísimo, no. Tienen hasta las 8 de la tarde, pero mejor si lo hacen ahorita y de una vez lo suben. En este instante voy a generar la tarea. Ya, gracias, Lice. No, un gusto. Bueno, entonces que tengan muy buenas tardes. Ya, doctor, igualmente. Dígame, soy todo oído. Doctor, puede ser tanto en computadora como a mano, ¿no? Como usted guste, pero tiene que ser, el trabajo tiene que resaltar porque identifica su personalidad. Ya, doctor, gracias. No se retiren todavía, estoy descargando la lista, por favor, espérenme, yo les digo cuándo se retiran. Buenas tardes, disculpa una consulta. Consulte. ¿Tiene que ser sí o sí mapa o puede ser resumen? Como usted quiera, mapa conceptual, cuadro sinóptico o es personalidad muy propia. Bueno, No exijo una sola cosa porque cada persona tiene distintas formas de pensar y de interactuar. Entonces hay personas que mejor asimilan la información realizando un resumen, hay personas que realizan
Así miran la información realizando un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Entonces, dejo a criterio y creatividad de cada uno. Lo único que quiero resaltar un trabajo de calidad. Bueno, que tengan buenas tardes. Entonces, los dejo realizar. En este instante voy a generar la tarea. Ya va a aparecer en su plataforma y voy a subir por el WhatsApp, voy a subir el tema. A ver si lo puedo subir en este instante. No, no lo puedo subir. Voy a descargar en este instante entonces. Que tengan buenas tardes.